Girardot, 18 de mayo de 1927. Es el momento en que las hijas de los bosques y de las selvas desiertas lancemos un grito de justicia a la civilización del país, al paso de 435 años que acaban de pasar, que son como un instante ante la presencia del que creó el universo mundo, y fundadas en una inspiración que de repente se apodera de nosotras, como un resplandor que ilumina la oscuridad donde ha existido el Dios del engaño y de la ignorancia. Y en medio de ese resplandor ha surgido en el horizonte una flor que los hombres civilizados han querido cortar, pero que sin embargo está rosada y bella y no desaparece ante los relámpagos y huracanes. Estos troncharán los gigantescos robles, pero esa flor permanecerá y cada día será más bella. Y de los vientres del sexo femenino indígena nacerán nuevas flores de inteligencia que vestidas de riqueza se unirán para formar un jardín glorioso en medio del país colombiano, que llamará la atención en general a toda la civilización de explotadores, calumniadores, usureros y ladrones, quienes han desterrado de los bosques, las llanuras y las selvas a nuestros primogénitos, padres, hermanos, hijos y esposos, engañándolos con licores alcohólicos, es decir, alcoholizándoles los sentidos y conocimiento para poderlos despojar de sus hogares, de sus cultivos y de sus tierras. Para decir, de acuerdo con las autoridades de los 14 departamentos del país colombiano, los indios me vendieron, y presentar falsos documentos y escrituras, todo hecho por medio de la sabienda y el engaño. El hijo de una indígena se sentará en el trono. A la aristocracia embalsamada por el orgullo, que se llaman entre ellos hombres aristocráticos y de buena familia, les da opresión o pena hablar con la indígena, saludarle en la calle con el pretexto de que debe rebajarse sin darse cuenta que nacieron y vinieron por el mismo camino por donde vino al mundo el indígena, aquel que hoy es perseguido por los aristócratas para destruirle la flor de su conocimiento, que la misma naturaleza le ha inspirado en medio de los acusadores, cohechadores y perjuros. Así por así, señores jefes del poder judicial, ejecutivo y legislativo, etc., cambiará en poco tiempo el derecho de ustedes, porque un mendigo que es el hijo de la huérfana indígena se sentará sobre el trono de nuestra reivindicación social, con su centro de inteligencia, con la que la naturaleza le ha dotado, a pesar de las persecuciones y de las cárceles, porque estos sufrimientos no nos detendrán a nosotras las pobres infelices, las que hemos sido encarceladas por defender los intereses de nuestros esposos, nuestros padres, hijos y hermanos. Hoy día, aun cuando nos insulten maltratándonos de palabra, de obra y mandándonos predicadores de cualquier clase, ya nosotras las infelices, las mudas, las sordas, ya hemos conocido el resplandor de los libres, donde está escrito el libro de nuestro desengaño y que termina por completo los idilios de los engañadores, predicadores con falsas doctrinas que dicen a pulmón abierto que el rico tiene derecho a sus propiedades. Fuera verdad si hubieran sido bien habidas, porque lo que es de Dios hay que entregárselo a Dios, y lo del César al César. La prehistoria de nuestros antepasados repercute en esos acentos, allá en esas colinas donde está sepultada la casa de la divinidad, según la prehistoria del Bochica, quien escribió por medio de designios la historia de su padre que era el sol, quien consagraba las ceremonias del dios que tenían nuestros antiguos. Pero los aventureros que llegaron el 12 de octubre, en nombre de la civilización, hicieron blandir la cuchilla de la mano y la intención para quitarnos la vida y nuestras riquezas. Y hoy las mujeres indígenas colombianas de 8 departamentos, quienes firmamos la presente, estamos con un ánimo acompañado de un valor y unidas como un concierto de águilas encolerizadas, lograremos la defensa de nuestra reivindicación, porque se nos haga justicia, que nos ampare por las autoridades, o nosotras nos hacemos justicia y nos amparamos por nuestra cuenta, aun cuando quede la última mujer indígena en el campo de la guillotina, de la horca y del cadalso, como quedó en Colombia, y así otras heroínas de diversas naciones en la vieja Europa.
De nuestros vientres nacerán grandes patriotas indígenas, según nos lo han manifestado ese par de caudillos indígenas, quienes hacen repercutir sus ideas en el país, aquellos que nacieron en las selvas de tierra adentro, y tras ellos van hasta hoy esos 8 departamentos, es decir, tras sus ideas, quienes las han entregado tal como son, sin envidia de ninguna clase a todas las naciones indígenas del país. El hombre rico, engreído, en medio del orgullo satánico, dice que su derecho es estable y que permanecerá. Pero ya vimos las pobres infelices, la carcajada de ese enemigo que reducirá los inmortales imperios de la orgullosa y malévola civilización a una sacristía, porque todos los fusiles, las ametralladoras, los cañones quedarán mudos y los soldados esperando la voz de aliento de los generales, ya ahogada en sus gargantas, porque así ha sucedido y sucederá, porque el hijo de la mujer indígena no vino al mundo por los grandes ricos, sino fue por nosotras, las pobres infelices. Aun cuando el Ministerio de Guerra colombiana dicte miles de decretos y el Congreso leyes, las pobres infelices marcharemos al combate de nuestra reivindicación. La calumnia, la amenaza, el engaño, la promesa, para nosotras hoy en día son una letra muerta y de valor ninguno. Así debe ser también para todas las señoras y señoritas de nuestra baja clase, quienes somos perseguidas por los hombres de civilización. ¡Ah, qué cobardes! ¿Cómo persiguen y vigilan a una mujer, quien es la propia madre del hombre? Pero estos pensadores han embolatado todas sus inteligencias por medio del temor y ponen en movimiento todas sus fuerzas al alcance para hacer mal a su propia madre y compañera, por quienes se han volado muchos la tapa de los sesos. Hoy, las mujeres con nuestro valor y energía gritaremos al amparo y la justicia, como siempre lo hemos hecho, porque ya perdimos nuestros clamores y nuestro derecho, pero menos nuestra fe. Esa fe nos asiste a nosotras, las pobres lagriegas que al sol y al agua, haciéndole frente al hambre y a la sed, le ayudamos a los hombres indígenas en nuestro carácter de esposas, hermanas, hijas, madres, a cultivar nuestras fincas, las que hoy, sin darnos un centavo, pasaron a manos de los burgueses, porque las autoridades, violando todos sus ministerios, violaron los derechos y los intereses de la justicia. Las leyes subversivas. Pues no hay justicia en favor de las propiedades indígenas. Todos los reclamos que hacemos los indígenas a favor de nuestras propiedades territoriales cultivadas son desoídas en las alcaldías, inspecciones y juzgados municipales y también de circuito, porque hasta hoy el veneno de la envidia no ha dejado a los legisladores dictar una legislación clara, determinada y determinante que sea cumplida, porque las leyes que las firman con las manos las borran con el codo. Pero se llegará el día en que la legislación indígena por ella misma sea encaminada rápidamente a formular su tribunal, destruir a la envidia y el error que ejecutaron a sabiendas y con conocimiento de causa los señores aristocráticos que sin justicia, sin claridad, nos han hecho desterrar por medio de las leyes subversivas, las que obligan a nuestros esposos a que repartan nuestras tierras. Pero esas leyes no se cumplirán, porque si los hombres indígenas, quienes ocupan nuestro propio territorio desde antes de la conquista, no se paran para negar esa orden clandestina y malévola, nosotras las mujeres nos preparemos para pegar el grito de no y no, y si no se nos atiende, hundiremos en el vientre de aquellos el cuchillo de nuestra guisandería, porque si esto es así, ahí tenemos potestad para cometer injusticia. Eso de dar por válido lo hecho por un poder incompetente, eso de declarar obligatorio lo injusto, lo absurdo, lo inicuo, esto no lo concebimos ni lo concebiremos todavía. Con esos dos hechos
que han venido sucediendo, protestamos todas las mujeres indígenas, y con nuestra protesta también protesta la razón natural y aquella augusta religión que profesan y profesamos las católicas. También protestan todas las religiones de la tierra. Contra esto protesta el corazón, sublevándose en contra de semejante apoteosis de la tiranía. Los dos viejos partidos nos han engañado. A la raza indígena se le ha venido persiguiendo en todos sus intereses morales y materiales por la civilización. Esta se ha arrebatado. Ahí está lo que pasa en los departamentos de Nariño, Valle, Cauca, Boyacá, Huila, Tolima, Caldas, Santander, etc., donde para los indígenas no hay justicia. Los burgueses pueden matar a un indio, herirlo gravísimamente, y para estos no hay justicia. Robarlo, violar a una de nuestras compañeras por la fuerza y con el hecho de ser conservadores o liberales, con tal que tengan dinero se defienden, o los jueces hacen perdedizos los sumarios. Otros duermen eternamente en los juzgados, en las oficinas de gobierno, según lo afirma en su periódico del 12 de enero del presente año, y que es un hombre que no ha inventado ni siquiera el cristal de la verdad, porque lo que ha acusado y acusa es porque es así y tiene como probarlo ante el público, o sea, ante cualquier juez. Esa doctrina que publicó con fecha del 12 el caudillo nos ha impulsado con valor a todas las mujeres indígenas, las que de distintos departamentos mandamos nuestras firmas, quienes deben reunirse en el departamento del Tolima, donde saldrá la voz de la mujer indígena, ordenándole a todos los indígenas que ninguno se presente el día de las elecciones a sufragar, porque ellos mismos se ponen la soga en su garganta, y gritemos: mueran las elecciones ante la raza indígena en Colombia, y que del sexo masculino indígena lo separemos nosotros las mujeres indígenas por completo de esos dos viejos partidos que falsamente nos han engañado en nuestro carácter de esposas, de novias, de madres, hermanas, hijas, etc. No dejemos ir a votar a ninguno, porque esos representantes y senadores que van al Congreso no han dictado el reglamento de la legislación indígena, que se encuentra hasta hoy en la oscuridad. Son enemigos de la raza indígena en Colombia, los senadores y representantes, los diputados de las asambleas, los miembros de los consejos municipales y compañías de alcaldes, etc. No atienden los reclamos de ningún indígena por derecho que tenga. Nos dirigimos a todas las sociedades del sexo femenino religioso, como son las hermanas de la caridad, las monjas, las madres, etc., a las señoras y directoras de todos los colegios, universidades del país, para que conozcan la injusticia que hoy ya el sexo femenino indígena en Colombia levantó el grito para defender de hecho sus propiedades materiales, morales, que a nuestros varones les han sido arrebatadas, y para no errar nos dirigimos a todas las sociedades del sexo femenino del país que nos digan si esto es justo o no. Señores, señoras y señoritas del país colombiano, los pueblos deben obedecer las leyes, pero los legisladores deben acatar la justicia. Y cuando la injusticia es evidente, cuando el legislador decreta cosas en contradicción con las leyes naturales y divinas, no tiene derecho a la obediencia. Pues ¿qué? Si se debe de obediencia a lo injusto, a lo inicuo, a lo absurdo, ¿qué pensaremos de los hombres ilustres que en todas las épocas se han negado a cometer una iniquidad, aun cuando fuese mandado por el más poderoso legislador? ¿Se les llamará anárquicos? No, no los han llamado así los pueblos que les han erigido estatuas. Siempre, en todos los tiempos, en todos los países y sobre todo en los cristianos,
se ha mirado como cosa santa y heroica no acatar la injusticia y la iniquidad, aunque lleve el sello del legislador. Siempre, en todos los tiempos y países, se ha mirado como con heroísmo al marchar al cadalso con la frente en alto antes que obedecer un mandato inicuo. Esto irá a ocurrir en Colombia cuando los cobardes persigan a las mujeres, como lo han hecho en Cali y en Bogotá con unas señoras y señoritas heroínas. En Constancia firmamos más de 14.000 mujeres indígenas de 7 departamentos e invitamos a coayudar a nuestras ideas al proletariado colombiano indígena, pues haremos flotar nuestras banderas de paz en la tremenda campaña ante la injusticia y el error que cometen diariamente los opresores de categoría.